Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En la sesión de ahora vamos a hablar de lo que son las transformaciones lineales. Una transformación lineal es una función que permite llevar a un vector de un espacio a otro espacio vectorial. Y la definición nos dice pues sean dos espacios vectoriales v y w. Una transformación lineal t, le podemos llamar t, es una función que asigna a cada vector que pertenece al espacio v un vector único que pertenece al espacio w. Aquí, como vemos la simbología, estamos aplicando la transformación t a un vector de v, del espacio vectorial v, y nos va a devolver un vector de w. Bien, por ejemplo, nos dice sea la transformación t, que va del espacio de R2 al espacio de R3, definida como la transformación t aplicada a cualquier vector de R2 nos va a dar como resultado un vector que pertenece a R3, siguiendo esta regla, digamos, de correspondencia. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nosotros vamos a ocupar nuestra función input y vamos a agregárselo a x1. Así lo voy a llamar. Entonces le decimos ingrese el valor de x. Y lo mismo con y. Lo voy a llamar y1. Y lo mismo, ingrese el valor de y. Una instrucción así sencilla. Y pues vamos a aplicar la regla de correspondencia. Entonces nuestro resultado, vamos a llamarlo R1, pues va a ser igual a ¿qué? Escribimos con corchetes, como se va a crear un vector de R3, pues recordemos que va entre corchetes. Y pues seguimos la regla de correspondencia que nos están indicando, ¿no? Entonces va a ser x1 más, en este caso yo le asigné un 1, simplemente para diferenciarlo. Pero en sí es la componente y, x más la componente y luego dos veces la componente x menos y por último tres veces la componente y para la componente en z de nuestro vector de R3. Bien, esto sería lo que tenemos en la componente en x de nuestro vector R3. La componente en y pues va a ser dos veces x1 menos y1 y por último pues va a ser tres veces por la componente y1. Y listo, esto nos tiene que devolver entonces nuestro vector de R3. Bien, pues me dice ingresa el valor de x, vamos a ponerle 4, e ingresa el valor de y menos 2. Y el resultado sería nuestro vector que lo guardé con este nombre, R1, es decir, respuesta 1, tendría las componentes 2, 10, menos 6. Bien, si lo checamos, yo le dije que una componente en x es 4 y la componente en y es menos 2 para el vector de R2. Si seguimos la regla de correspondencia sería 4 menos 2, pues es 2. Luego para la componente en y sería 2 veces por 4, 8 menos y por menos 2 sería más 2. Entonces 8 más 2 pues nos da 10. Y por último la componente en z sería 3 veces y. Entonces 3 veces menos 2 sería menos 6. Y listo, este es nuestro vector. Bien, vamos a aplicar una función para no estar escribiendo otra vez esto, porque si no aquí tendría que llamarles x2, y2 y volver a escribir todo este código, es decir, hacer esto, aquí copiar y pegar, y pues simplemente aquí llamarle, no sé, x2 y acá abajo y2, y luego cambiarles aquí x2, y2, para que ahora se guarde en una variable que la llamaría respuesta 2. Bien, para no hacer todo esto, es decir, dos líneas de código más, pues vamos a aplicar lo que sería una función. Si no has checado el video que tengo sobre cómo crear funciones definidas por el usuario, puedes verlo para que veas cómo se van a crear las funciones. Entonces abrimos en Home un nuevo script. Recuerden que las funciones se tienen que guardar en una terminación .m y vamos a deletrear precisamente la palabra función. Y aquí le vamos a poner, pues, le voy a llamar aquí vector. O sea, la respuesta va a ser un vector que sabemos que va a ser de R3. Y a esta función le puedo llamar transformación t. Así le voy a poner el nombre. Bien, la transformación t pues nos va a devolver precisamente un vector de R2
lo va a transformar a un vector de R3. Y pues vamos a ver qué necesitamos. Solamente necesitamos dos componentes, que sería X y Y. No necesariamente se tienen que escribir X y Y. Si lo quieren colocar, pues también funciona. Yo le voy a poner A, B. Listo, cerramos nuestra función. Esa es buena práctica, tenemos que cerrar nuestra función. Y colocamos precisamente la operación que queremos. Entonces esto va a ser precisamente un vector. Y vemos la regla de correspondencia, nos dice que es X más Y, en este caso sería A más B, coma, exactamente lo mismo que aquí la regla, pero ahora con las variables A y B. 2, aquí sería 2 por A menos Y, entonces sería 2 por A menos B, coma, y por último 3 veces Y, que para mi función sería 3 veces B. Listo. Entonces, haciendo esta operación, pues nos va a regresar precisamente un resultado que se llama B, que se va a guardar aquí, y lo voy a mandar llamar precisamente en mi script donde estoy trabajando. Aquí voy a poner simplemente un comentario. La función es una transformación que devuelve una transformación, bueno, más bien que va de los reales de dimensión 2 a los reales de dimensión 3. Bien, una pequeña explicación. Ustedes le pueden poner cuanto texto quieran. Recuerden que en sus funciones pueden ingresar el texto para indicar precisamente qué es lo que va a hacer la función. Y pues tenemos que guardarlo. Entonces le vamos a dar guardar como. En este caso lo tengo en mi carpeta donde estoy trabajando la materia de álgebra lineal, y ahí mismo lo voy a guardar. Recuerden que no le cambiamos el nombre, se va a llamar transT, entonces le voy a dar guardar. Listo, y ahora sí regreso a mi script, y aquí voy a decirle R2 va a ser igual a transT, ya aquí ya lo reconoce, porque recuerden que está guardado dentro de mi carpeta. Aquí se encontraría la transformación T, terminación .m, e incluso más bien ya cambió el símbolo, lo que esto indica que es una función, lo que tengo aquí. Bien. Y precisamente ocupa dos variables. Y como lo había comentado hace rato, para no estar reescribiendo otra vez, repitiendo y repitiendo este código, pues simplemente con las funciones podemos mandar llamar o indicarle precisamente los parámetros que queremos. En este caso, por ejemplo, 4 y 7. Y voy a hacer otro. Y aquí ponerle -1 y 8, ¿no? Y de esa forma pues ya no tengo que escribir todo este código ni estar repitiendo otra vez las operaciones. Simplemente con una llamada de función lo puedo repetir cuantas veces quiera. Y le damos correr. Otra vez me va a pedir ingrese el valor de X porque primero se está ejecutando estas dos primeras líneas de código. Le voy a poner -9 ahora y Y le vamos a poner 5. Y listo, tenemos entonces nuestros tres resultados guardados en lo que serían las variables R1, R2 y R3. Para la respuesta 1 sería -4, -23, 15 nuestro vector de R3. Para la respuesta 2 sería de 11, 1 y 21. Y para la respuesta 3 sería de 7, -10 y 24. Con este vector de R2 de -1,8 con componentes escalares, nos devuelve un vector de R3 con componentes escalares de 7, -10 y 24. Entonces de esa forma podemos crear una regla de transformación y simplemente mandarla a llamar como una función. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Nos dice sea la transformación R, que va de R3 a las matrices de 2×2 definida como, y aquí podemos ver que aplicando la transformación R a un vector de R3 nos devuelve una matriz de 2×2, una matriz cuadrada de 2×2. Bien, vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Yo puedo decirle ahora, voy a limpiar esta parte de aquí, ya no lo voy a ocupar, listo, para que en esta sección solamente ocupe las variables que necesito. Bien, en este caso voy a copiar estos dos, porque las voy a volver a ocupar, simplemente para no ponerles otros nombres y no hacer un poco más largo el video. Voy a improvisar de esta forma.
Entonces aquí input, ingrese el valor de z, en este caso de la componente z. Ingrese el valor de la componente z. Debido a que ahora vamos a trabajar con un vector dr3. Bien. Y entonces me dirán, puedes hacerlo de forma inmediata sin crear una función. Yo puedo decirle, puedo llamarle, vamos a ponerle la matriz B. B va a ser igual a, y podemos escribir aquí nuestra regla. ¿Cuál es la regla? La que tenemos acá arriba. Entonces va a ser, en este caso, x1 más z1. Recuerden que así les llamé a las componentes x, y, z. Simplemente les agregué un 1. Aquí me faltó, es x1. Listo. Coma, siguiente renglón. Bueno, en el primer renglón, más bien la segunda componente es x1 menos y1. Y punto y coma para escribir el segundo renglón. 2 por y1 más z1. Y aquí sería coma para escribir el cuarto componente, que sería la suma de x1 más y1 más z1. Y listo. De esta forma, al ejecutar estas líneas de código, pues se nos va precisamente vamos a ocupar la transformación R. Y le voy a guardar una matriz llamada B, que va a ser mi respuesta, ¿no? Incluso le puedo poner respuesta, la matriz B. Bueno, eso ya es cuestión de cómo decidan ustedes nombrar sus variables. Le damos correr y me dice, ingresa el valor de X, entonces vamos a ponerle menos 4, ingresa el valor de Y, 7, e ingresa el valor de Z, menos 1. Ahí estaría nuestro vector de R3 con componentes menos 4, 7 y menos 1. Y al darle Enter, pues vemos que nos regresa precisamente la respuesta que está guardada en una matriz B. Y tendríamos en la primera componente menos 5, en la segunda menos 11, en la tercera 13 y en la cuarta 2. De acuerdo a esta regla de correspondencia, si lo vemos, la primera componente es x más z, es decir, sería menos 4 menos 1, pues es menos 5. La segunda es x menos y, es menos 4 menos 7, pues menos 11. Después tendríamos 2y, que sería 14, más z, menos 1, pues es 13. Y por último, la suma de estas tres, que sería menos 4 más 7, es 3. Y menos 1, pues es 2 positivo, y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos nuestra matriz B, que sigue esta regla de transformación. Bien, y es una matriz de 2 por 2. ¿Se puede crear una función? Sí, también se puede crear una función para mandarla a llamar y escribirle simplemente los valores, como lo hicimos en el primer ejercicio. Y de esa forma no está repitiendo todo este procedimiento. Eso se los dejo pues de tarea, que lo hagan. Creen esta función que permita crear precisamente esta transformación y nos devuelva una matriz. Vamos al tercer ejemplo. Aquí le voy a poner, me faltó remarcarlo en negritas. Ahí está. Sea la transformación T, bueno, ya tenía una transformación TR, vamos a cambiarle de nombre para que no sea la misma que en el primer ejercicio, aunque pues realmente no tendría nada de malo, como la querramos llamar. Pero bueno, lo voy a cambiar a S. Y aquí hay algo curioso porque la transformación S va de los polinomios de grado 2 a grado 1 y está definida, aquí también le tengo que cambiar S, y está definida como la transformación S, que se le aplica al polinomio de grado 2, y la transformación va a ser la derivada con respecto a X del polinomio de grado 2. Entonces, cuando derivamos, recordemos que la derivada, pues en este caso de los polinomios, nos va a devolver un polinomio de grado menor, al cual estamos aplicándole la derivada. Bien, y para eso, si recordamos, aquí simplemente voy a limpiar CLC para tener ahorita la pantalla ahí limpia y trabajar esta sección con mis variables que se van a ejecutar. Como vamos a trabajar con polinomios, pues es recomendable ocupar lo que es matemática simbólica. Entonces recordemos ocupar el comando sims para indicar que vamos a trabajar con una expresión matemática. Si no sabes cómo trabajar expresiones matemáticas o simbología matemática, también puedes checar de los videos anteriores precisamente la parte donde estamos utilizando lo que son matemáticas simbólicas dentro de MATLAB. Bien, entonces vamos a pedirle, en este caso vamos a mandar llamar
al polinomio, ¿sale? Puedo, sí, vamos a mandarlo a llamar. Entonces yo puedo decirle polinomio 1, no sé por qué siempre le pongo el 1, pero le pongo el 1. Ustedes como lo quieran llamar. Y le decimos ingresa el polinomio con respecto a x. Simplemente para, ya sabemos que estamos trabajando con respecto a x, pero bueno, nada más para que se dé a notar. Y pues vamos a crear ahora una función, precisamente para ver que también se pueden ocupar de esta forma. Entonces abrimos un script y dentro del script pues tecleamos precisamente función, y pues aquí voy a decirle que polinomio, así le quiero llamar. Pues lo que se va a regresar es un polinomio, ya sé que de grado 1, y aquí le voy a llamar transformación S para diferenciarla de la otra que acabo de crear. Y pues aquí le vamos a dar los componentes, aquí van a ser los parámetros. No, para que sea también, estamos trabajando con matemática simbólica, pues le voy a decir que sea el polinomio también. Entonces le voy a poner simplemente la letra P. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Se me está ocurriendo que puede funcionar de esta forma. Bien, y pues ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el polinomio reducido, pues va a ser, antes de eso, dentro de mi función, pues voy a mandar llamar también la instrucción sims y voy a trabajar con respecto de x. Y el polinomio pues va a ser la derivada, que recordemos que es la función diff. ¿De quién? De p con respecto de x. Recordemos que p va a ser el polinomio que se va a mandar pedir. Voy a cerrar esta función. En nuestro script, aquí se va a ingresar el polinomio p1, así lo llamé. Incluso aquí también le puedo poner p1. Recuerden que no pasa nada si le ponemos o no le ponemos el mismo nombre. Y el polinomio p1, como es matemática simbólica, el polinomio reducido pues va a ser la derivada de este polinomio p1. Bien, con respecto de x. Y eso es lo que nos tiene que devolver nuestra función. Una función también muy sencilla. Y podemos colocarle aquí la función calcula o ejecuta la primera derivada al ingresar un polinomio de grado 2, porque la transformación va de los polinomios de grado 2 a los de grado 1. Le damos guardar. Guardamos nuestra función, que se va a llamar igual, trans.m. Listo. Y la mando llamar en nuestra sesión, en este caso en el script donde estoy trabajando. Y le puedo decir, igual como ya limpié la pantalla, respuesta 1, ya limpié el workspace, le puedo llamar también respuesta 1. Respuesta 1 va a ser igual a, pues mando llamar la transformación S, en este caso hay que recordar que así la llamé para el caso de los polinomios, y le ingreso el polinomio 1. Bien, el que estoy mandando pedir por pantalla. Ok, le damos correr. Me dice ingresa el polinomio con respecto a x. Vamos a ponerle 3 por x cuadrada más 5 por x menos 8. Le damos correr y aquí me estaba marcando un error. Irreconocible la función o variable p. ¿En dónde está la variable p? Aquí en mi función. Me faltó. Este es el error que me está diciendo. Yo lo llamé la entrada del parámetro p1 y cuando estoy haciendo la operación le coloqué simplemente p. Se me olvidó el 1. Ahora sí, le coloco el 1. Le damos guardar y me regreso a mi script. Bien, lo vuelvo a ejecutar. Ya no debe de marcar el error. Y otra vez 3 por x cuadrada más 5 por x y menos 8. Ingrese el polinomio. Otra vez me lo pidió. 3 por x cuadrada más... ok, sí. Es que aquí le puse 3x2, no le puse el cuadrado, por eso lo volvió a pedir. 5 por x menos 8. Sí, aquí me faltó colocar el
elevado la potencia a la 2. Y ahora sí, ya lo hizo. Listo. Entonces me devuelve un polinomio que también está en términos de la matemática simbólica, como podemos ver. La respuesta 1 también es una expresión matemática y es nuestro polinomio 6x más 5. Entonces la transformación S devuelve un polinomio de grado 2 a un polinomio de grado 1, tal y como lo podemos ver aquí. Bien, y de esta forma, como ya creé mi función, entonces puedo mandarla a llamar cuantas veces quiera, ¿no? Por ejemplo, respuesta 2 es igual a la transformación S, y aquí mismo puedo ingresar el polinomio 5 por x cuadrada más 6 por x menos 12. Incluso puedo repetirlo las veces que quiera. Vamos a hacerlo otra vez. Le voy a guardar una variable llamada R3 e ingreso el polinomio. Le podemos poner menos x cuadrada, menos x y menos 1. Un polinomio así. Listo, cuando le dé correr, pues obviamente va a empezar desde acá arriba. Y entonces me va a pedir ingrese el polinomio x. Primero se va a ejecutar la línea 11. Y pues vamos a ponerle otro polinomio diferente. Menos 6x, recordemos que es menos 6 por x al cuadrado. Más, vamos a ponerle 3 por x menos 11. Listo. Entonces en el renglón 12 primero me pide ingresar el polinomio por pantalla, y en el renglón 13 y el 14 ingresé los polinomios directamente. Entonces se manda a llamar en los tres casos a la función trans S y nos devuelve, bueno, le ingresamos el polinomio de grado 2 y nos devuelve un polinomio de grado 1 porque ejecuta la derivada. Entonces la respuesta 1 sería 3 menos 12x, para el polinomio 2 la respuesta 2 sería 10x más 6, y para el polinomio 3 la respuesta sería menos 2x menos 1. Bien, y por último, como vemos en nuestra carpeta, ya tengo bastantes sesiones abiertas, las que hemos ido realizando. También tengo archivos de .mat. Recuerden que los archivos de .mat son todos los cálculos que trabajé en algún script y los guardé. He guardado también algunas sesiones en PDF, y también tenemos funciones. Cuando ya empezamos a tener bastantes archivos dentro de nuestra carpeta, podemos ocupar aquí, nos vamos a la flechita de nuestro folder. Aquí hay una flechita, le damos, podemos crear incluso un nuevo folder, o incluso aquí ya nos da las opciones de crear un script, live script o una función. Pero le voy a dar ordenar. Ahorita le voy a decir que agrupe por tipo. Vamos a indicarle que los agrupe por tipo. Y efectivamente, como ven, me agrupa todas las que son funciones, me las coloca aquí. Todos los que son script, es decir, también terminación .m, pero no son funciones. Las funciones aquí aparecen con una F, con otro color diferente. Los archivos mat me los agrupa. Los live script que he manejado me los agrupa aquí, y los documentos en PDF me los agrupa de acá hasta el final. Entonces es una forma de ir ordenando también nuestro folder, en dado caso que ya empiecen a aparecer muchos archivos como ahorita. Bueno, espero les haya gustado este video. Nos seguimos escuchando en uno más adelante. Saludos.